como ya dije, ¿no? Sin licencia y sin profesional competente. Informalidad en el acceso a la vivienda, informalidad en asentamientos humanos, muchas viviendas que no tienen servicio de agua, y como vamos a ver más adelante, en las últimas semanas, el mayor aumento de zona de contagios se ha identificado en zonas periféricas, normalmente asentamientos humanos que no tienen servicios básicos. Entonces, tiene que ser política de Estado y política de la sociedad en general, luchar por generar infraestructura en agua, luchar por mejorar la infraestructura de vivienda. Y sobre eso vamos a conversar a continuación. Siguiente, por favor. Algunas cifras. Asentamientos humanos. Gran parte del país vive en asentamientos humanos. De acuerdo a cifras del INEI, hay aproximadamente 3.000 asentamientos humanos en el Perú. Aproximadamente, yo creo que la cifra es mayor. De acuerdo al censo de 2017, el 80% de viviendas en el Perú, de hogares, tenían acceso a red de servicio pública de agua. Con lo cual, el 20% de hogares, el 20% de viviendas, una de cada 5 viviendas en el Perú no tendría acceso al agua. Y la cifra es alarmante, ¿no? El 20% de viviendas no tiene agua. Algo hay que hacer sobre eso, indudablemente. Y eso tiene que ver con la mejora en la infraestructura pública, ¿no? Tenemos que mejorar nuestra infraestructura de saneamiento, así como también tenemos que mejorar la de telecomunicaciones, la de transporte, la de educación. Es fundamental eso. Y todos debemos caminar en esa línea. En Lima hay aproximadamente 1 millón de personas que no tienen agua. Sin agua es muy difícil controlar el COVID. Entonces, las empresas privadas de construcción, el Estado, sobre todo el Estado, pero creo que los privados también tenemos una parte importante en esta labor, tenemos que poner permanentemente en agenda la necesidad de infraestructura. Salud, agua, telecomunicaciones, fundamental en estos tiempos. Y claro, han habido muchas noticias en los últimos días que indicaban que el crecimiento de incontagiados en los últimos días, sobre todo o fundamentalmente, se daba en asentamientos humanos, justamente por esta deficiencia en servicios públicos. La gente no tiene electricidad, la gente no tiene agua, entonces es muy difícil que mantengan condiciones de salubridad adecuadas cuando ni siquiera tienen agua. Es imposible sostenerse frente al COVID sin agua. Entonces, algo tenemos que hacer como sociedad para mejorar esta situación. A continuación, por favor. ¿Cómo ha respondido el Estado, ante esta coyuntura en lo que respecta a vivienda, construcción y mejoramiento de condiciones de vivienda de las personas? El Estado ha estado más o menos dinámico, ¿eh? Y en las últimas semanas, yo pensaría que en los últimos días, ha dictado una serie de normas. Y las voy a comentar brevemente. El decreto legislativo 1464, que tiene que ver justamente con el acceso a vivienda social. El Estado hace muchos años tiene un programa que se llama Techo Propio, y muchos de los asistentes que están involucrados en el tema de construcción, pues claramente conocen el programa. El programa Techo Propio busca generar ofertas de vivienda para el sector económico más deprimido, podríamos decirlo de alguna forma. Sectores económicos D y E. El programa Techo Propio tiene dos vertientes que la vamos a ver a continuación. Pero este decreto legislativo 1464 lo que establece es un requisito importante. Elimina hasta fin de año el requisito de ahorro que debe tener la persona para acceder al programa. Antes de la norma, para que una persona pueda acceder al programa de Techo Propio, tenía que tener un nivel de ahorro para que el Estado pueda subsidiar la diferencia del proyecto. Dadas las condiciones económicas tan graves que se han generado en la sociedad en su conjunto, este decreto legislativo amplía el subsidio que va del Estado y establece que las personas que se acojan al programa hasta fin de año no tengan que tener nivel de ahorro. Es decir, no se exige el nivel de ahorro. El Estado aumenta el subsidio y como consecuencia de ello, lo que busca es que más personas accedan al programa Techo Propio. Indirectamente, también el mensaje que está lanzando es, esperamos que más inmobiliarias también se animen a ensayar el proyecto, a participar en él y a generar mayor oferta inmobiliaria en vivienda social, en la cual tenemos un enorme déficit para la población en general. Entonces, este decreto legislativo elimina el requisito de ahorro. La gente ya no tiene que tener un ahorro específico para acceder a Techo Propio. Como consecuencia de este decreto legislativo, se emitió la resolución ministerial 086 del 2020 del Ministerio de Vivienda. ¿Qué regula esta resolución? El programa Techo Propio tiene dos subprogramas. Construcción en terreno propio, es decir,
aquella persona que es dueña de un lote, con el programa puede construir su casa en este lote que es de su propiedad. Y un segundo es la adquisición de vivienda nueva, que está pensado para que los programas de vivienda de empresas inmobiliarias construyan vivienda social y vendan casas o departamentos. Esta resolución ministerial lo que ha aprobado es el aumento del subsidio que el Estado va a otorgar al valor de la construcción de la casa. Y claro, el costo de la casa tiene que ser un costo popular, ¿no? La resolución ministerial y todo el programa Techo Propio establece topes máximos de valores de vivienda para que puedan ser consideradas viviendas sociales. Entonces, claramente el Estado lanzó un mensaje de promover la vivienda social. Ya no se tiene que tener ahorro y los montos a ser subsidiados, las franjas han aumentado. El monto a subsidiar es mayor. Entonces, veamos cuál va a ser la respuesta del mercado. Esperamos que haya mucha mayor oferta de techo propio. Depende de una serie de factores, evidentemente, normas municipales, acceso a suelo adecuado para los programas. Vayamos viendo cómo el programa va caminando en el transcurso de la semana, pero una necesidad notoria es que la gran parte de la población necesita mejores condiciones de vivienda. Y probablemente techo propio sea un mecanismo para poder reducir esta enorme brecha de vivienda adecuada para la población. Un tercer punto que aún no está aprobado, pero que está en constante discusión, claro, techo propio para sectores populares. Programa Mi Vivienda, que es construcción de viviendas y sobre todo departamentos, está más enfocado en la clase media. El monto de las obras, el monto de venta del inmueble es mucho mayor, $120.000 o $110.000 aproximadamente. Lo que está en discusión, y probablemente creo yo se debería aprobar en los próximos días, pero evidentemente al día de hoy no está aprobado, es aumentar también por franjas los bonos que se van a subsidiar en las compras de departamentos del programa Mi Vivienda. Porque nuevamente es un mensaje que el Estado quiere dar. Quiere promover la adquisición de viviendas en una situación económica tan deprimida, subsidia al comprador con un bono mayor y de alguna forma quiere lanzar un mensaje a las inmobiliarias que ante este mayor subsidio probablemente la oferta de adquisición se mantenga. También nuevamente esperemos saber cuáles son los montos que se van a variar y esperemos a ver cuál es la respuesta de los compradores ante esta situación. Claramente el mercado de vivienda ya han habido muchos foros y mucha conversación sobre eso, va a ser enormemente afectada, se estima que en un 30%, y la intervención del Estado con subsidios y con promociones a los programas de vivienda, techo propio y el Fondo Mi Vivienda, el programa Mi Vivienda, puede ser un paliativo para que la actividad no tenga una crisis muy grande, y todos esperamos que así sea. Hace unos días se modificó nuevamente la Ley de Habilitaciones Urbanas. Se emitió el Decreto Legislativo 1469. Esta debe ser la 10ª modificación. La Ley de Habilitaciones Urbanas tiene aproximadamente 10 u 11 años y ya debe haber tenido 10 u 11 modificaciones, si no me equivoco. Es la ley que más modificaciones ha tenido en la historia de la República del Perú. ¿Qué modificación se ha implementado esta vez? Sobre todo algunas modificaciones buscando promover justamente la vivienda social. En la línea de todo lo anterior, se han modificado normas de habilitaciones urbanas estableciendo procedimientos que buscan ser mucho más expeditivos para la construcción de vivienda social. Nuevamente vamos a ver cómo se aplica la ley, nuevamente vamos a ver si las municipalidades están a la altura de los retos que genera el COVID-19 y se responden rápidamente, adecuadamente ante la exigencia de cambio que el COVID-19 ha generado. Decreto Supremo 06-2020 Vivienda. Aprueba el nuevo reglamento de revisores urbanos. Y claro, los revisores urbanos van a ser muy importantes también en la nueva coyuntura. Los revisores urbanos ya venían funcionando hace algunos meses, previamente, porque probablemente la mayoría de los asistentes conocen el tema. Los revisores urbanos son profesionales particulares, arquitectos o ingenieros que ejercen una función pública. Son acreditados por el Ministerio de Vivienda y los proyectos de edificación y de habilitación urbana sujetos a los procedimientos B, C y D pueden ser aprobados por revisores urbanos. Entonces, si yo tengo un proyecto de habilitación o edificación, modalidad B, C o D, podré escoger si voy a la municipalidad o si voy al revisor urbano. Evidentemente, el revisor urbano me cobrará un honorario y tendrá una tarifa que cada revisor urbano tendrá que determinar para cumplimiento de su función. Si yo apruebo mi expediente ante mis revisores urbanos, arquitectura, estructura, sanitarios, electricidad, todas las especificaciones técnicas, mi proyecto está aprobado y simplemente tengo que presentarlo a la municipalidad y esa presentación se considera la definición de la licencia.
Han habido muchos problemas con los revisores urbanos, los municipios han tenido mucha reticencia a aceptar este procedimiento, ha habido hasta muchas trabas para este procedimiento, pero confiemos que hacia adelante el tema sea mucho más ordenado y los proyectistas tengan dos opciones: ir al municipio o aprobar sus procedimientos ante revisores urbanos. Yo confío que el procedimiento camine de buena forma y vayamos viendo en las siguientes demandas cómo se va dando la situación. Normas municipales. Pues claro, ante los nuevos proyectos, ante la nueva ciudad, ante los nuevos requerimientos, las municipalidades van a tener que emitir nuevas normas de autorizaciones, de permisos urbanísticos que conjuguen con la nueva configuración, con los nuevos proyectos que probablemente el COVID-19 genere en las ciudades, ¿no? O muy probablemente, ya estamos viendo una serie de consecuencias. Allí yo también tengo algunas dudas que las vamos a conversar más adelante. Una municipalidad que ha estado muy activa en normativa es la Municipalidad de Miraflores, que ha sacado algunas ordenanzas interesantes, ordenanzas que, por ejemplo, bonifican densidades, reducen estacionamientos, reducen eventualmente áreas de vivienda, siempre y cuando los proyectos sean ecosostenibles, ecoamigables. Importante, también ha sacado hace unos días ha sacado una ordenanza muy interesante en donde promueve flexibilización en los cambios de giro de negocios, porque eso es algo que se va a dar mucho, ¿no? Si antes tenías un restaurante y ya no vas a poder seguir teniendo un restaurante, probablemente tengas que cambiarlo a una tienda o a otro tipo de negocios. Ya no tendrás un restaurante, probablemente lo tengas que convertir en una carnicería o en una pescadería, en algún otro tipo de negocios. Las municipalidades van a tener que ser muy flexibles y muy expeditivas en autorizar esos cambios de giro de negocio. Y probablemente van a tener que ser muy creativos con las normas de zonificación y de uso compatible. Porque cambios de giros de negocios, yo estimo que van a haber muchos en las próximas semanas, a continuación. Entonces, necesitamos una respuesta muy rápida y muy eficiente del Estado. Esperemos que el Estado en su conjunto, gobierno nacional y sobre todo municipalidades, estén a la altura. La siguiente, por favor. Mientras vamos a la lámina, que ya está. ¿Qué necesidades se van a generar en los distintos sectores del mercado de construcción y vivienda? Rápidamente, ¿no? ¿Cómo van a ser las nuevas viviendas post-COVID? Hay mucha discusión, de hecho los arquitectos han hablado mucho del tema, y yo simplemente voy a tratar de referir algunas ideas que he escuchado de gente que conoce de la situación, ¿no? Probablemente hay una nueva exigencia en modelos de vivienda, ¿no? Las personas han cambiado radicalmente sus actividades en esta semana. Y claro, antes nos despertábamos, salíamos a trabajar, íbamos eventualmente al supermercado a comprar, íbamos al cine, regresábamos a la casa en la tarde o en la noche. Ahora todo eso ha cambiado. Trabajamos, ya no hay cine, vemos televisión en la casa, ya no salimos de compra, probablemente la gran mayoría o un sector de la población compra todas sus cosas por delivery. Entonces, todas las actividades están focalizadas en la vivienda. Espacios para oficinas, para trabajo, muchas casas, o la gran mayoría de casas o departamentos no lo tenían porque uno trabajaba en la oficina. Todo eso va a cambiar. Y probablemente el diseño de casas y muchos arquitectos que conocen del tema, yo no soy arquitecto, han indicado que cómo se van a diseñar los departamentos y las viviendas necesariamente va a cambiar como consecuencia del COVID. Vayamos viendo eso, ¿no? Y vayamos viendo cómo el mercado de inmobiliarias, todo el mercado municipal, las municipalidades en su conjunto, se adaptan a este cambio y las normativas permiten estas modificaciones. ¿Qué van a escoger las personas? ¿Casas o departamentos? Claro, va a depender en principio de qué nivel de crisis tengamos y de qué personas puedan acceder a adquirir una vivienda. Pero imaginando que va a haber un amplio sector de gente, esperemos que sea así, y yo confío que así va a ser, de que va a seguir adquiriendo viviendas, probablemente si una persona puede optar, si la situación económica le permitiese optar, yo estimo, y a lo mejor me equivoco en mi opinión, pero yo sinceramente escogería vivir en una casa. Más segura, más aislada, no tengo a tantas personas que viven conmigo en el edificio. Si yo pudiera escoger, viviría en una casa. Entonces, probablemente algunas personas tomen esa opción. Veamos también cómo evoluciona ello. Usos mixtos. Como la gente ya no va a salir a trabajar mucho, por lo menos hasta que la pandemia esté mucho más controlada y va a trabajar desde la casa,
probablemente modelos de edificios en donde hayan viviendas, comercios, algunas zonas en donde se puedan, especies de oficinas en los edificios donde las personas que vivan puedan utilizar con muchas medidas sanitarias, probablemente sean modelos que se van a adaptar con mucha más rapidez y con mucha mayor necesidad. La oferta de vivienda claramente va a cambiar. Las inmobiliarias, evidentemente, los arquitectos que conocen mucho más del tema que yo, tienen esta situación perfectamente identificada y es necesario que las municipalidades dicten normativas para eso. ¿Se van a necesitar tantos estacionamientos como los exigen el día de hoy las municipalidades para construir edificios de vivienda? Probablemente no. La gente probablemente use más bicicletas. Hay muchas situaciones que van a cambiar. ¿Dónde va a querer vivir la gente? ¿En el centro de la ciudad? ¿Cercano a su centro de trabajo? ¿O eso ya no va a importar? En este momento ya no importa mucho, porque ya la mayoría de gente va a trabajar desde sus casas y la asistencia a los centros de labores va a ser muy reducida. En estos momentos, vivir en el centro de la ciudad o vivir en la periferia no importa mucho. Es más, probablemente la gente preferiría vivir en la periferia para tener menor contacto con las demás personas y con ello reducir la posibilidad de contagio. Suena muy feo esta frase de tener menor contacto con las personas, porque somos seres sociales por naturaleza, o deberíamos serlo, pero lamentablemente la pandemia nos ha obligado a tener menor contacto social o menor contacto físico, ¿no? Contacto social a veces suena un poco feo también. La gente va a preferir vivir en la periferia. Es algo que en el transcurso de las semanas vamos a ver, ¿no? Todo va a depender, y eso es incierto hasta el día de hoy, qué tanto tiempo dure la pandemia y qué tantos cambios estructurales genere en nuestra forma de vivir. Eso lo vamos a ir viendo en las semanas. La siguiente, por favor. Hipotecas y vivienda. La gente va a estar golpeada, ¿no? Económicamente. La gente ha perdido trabajo. Hay muchas personas que han perdido trabajo. Hay muchas empresas que están negociando o ya han negociado reducción en el sueldo de sus trabajadores. De tal forma que indudablemente el trabajador, tanto formal como informal, va a reducir sus ingresos. Esta persona que tiene menos ingresos va a seguir adquiriendo vivienda, va a tener que seguir adquiriendo, pero en menor porcentaje probablemente. Esperemos que no sea mucho menor, pero en menor porcentaje. ¿Qué situación ha generado esto? Que el costo de la hipoteca baje. La hipoteca que antes en promedio estaba 8.6, hace 2 días salió una noticia en el diario Gestión, Julio Velarde, el presidente del BCR, indicaba que el costo promedio de la hipoteca ya estaba más o menos en 6.6. Había bajado 2 puntos porcentuales, que es bastante, ¿eh? Bastante frente a las tasas que hasta hace 1 o 2 meses eran las que se manejaban. Esta reducción de costos de la hipoteca puede promover la adquisición de viviendas, esperemos que sí. Creo que los bancos también se tienen que adecuar a la nueva situación y sus costos de intereses en hipotecas lo van a tener que ajustar. Todo el mercado se va a tener que ajustar. Inmobiliarias, bancos, estudios de abogados también, evidentemente, todo el mercado se va a tener que adecuar. Siguiente. Mercado de alquiler de viviendas. Y ya estamos entrando mucho más al tema específico. Vamos a hablar un poco de viviendas, de oficinas, de retail. Mercado de viviendas, de alquileres. En el Perú, de acuerdo al censo del 2017, más o menos habían 10 millones de viviendas. 7.300.000 en zonas urbanas y 2.700.000 en zonas rurales. Nuevamente, de acuerdo a cifras de este censo, aproximadamente 1.200.000 eran viviendas alquiladas, con lo cual, de acuerdo a estas cifras oficiales del censo, solo el 16% de las viviendas eran alquiladas. Este porcentaje, 16%, era muy bajo comparado a otros países. En Europa, algunos países llegan a tener 40% de viviendas alquiladas, es decir, la gente en Europa no tiene como condición esencial adquirir una vivienda, sino prefiere vivir en alquiler. Porque no quieren atarse a un lugar físico específico, prefieren tener flexibilidad para mudarse, vivir en distintos lugares, por lo cual el alquiler es muchísimo más alto. 30% en promedio en Europa y en algunos países, Austria 41%, Francia 37%. En Colombia, país vecino, el porcentaje de gente que alquila es más o menos el 30%, el doble del Perú. Con lo cual, pensaría yo que sí hay todavía un techo para seguir explorando el mecanismo de viviendas de alquiler. Sobre eso, también volvemos al tema transversal, informalidad.
las cifras del censo indicaban que habían 1.200.000 viviendas alquiladas. Sin embargo, de acuerdo a otras cifras, solo en Lima hay 4 millones de alquileres destinados a vivienda. ¿Y por qué es la explicación? Uno, porque estos 4 millones no necesariamente son viviendas completas. Cuartos. Hay mucha gente que vive en pequeños espacios, en cuartitos. Hay una sola casa puede tener 5, 6 o 7, 8 o 10 alquileres. Entonces, ahí primera parte de la explicación de por qué tanta diferencia. Y la segunda explicación es la informalidad, porque en el censo mucha gente no declaró que tenía su vivienda alquilada. ¿Y por qué no lo declaró? Porque ese arrendamiento era un arrendamiento informal que no tributaba. Como sabemos, el alquiler en el Perú paga un impuesto a la renta del 5%. Y la gran mayoría, de acuerdo a algunas cifras, el 60% de arrendamiento es en informal. Y como consecuencia de ello, no tributa. Pues. Tenemos otro gran problema, pues. La informalidad atraviesa todo. Y en el mercado de alquiler de viviendas es tan fuerte como que el 60% de viviendas en alquiler no tributa. Algo se tiene que hacer sobre eso, ¿no? O sea, es fundamental que las acciones de SUNAT poco a poco incorporen a los informales, porque si no vamos a seguir en los mismos años, en lo mismo de muchos años, ¿no? Solo las empresas informales son las que tributan. Hay un 60% de arrendamientos que no tributan. Hay que poner la vista en eso, ¿no? Y claro, son arrendamientos informales. Probablemente son los arrendamientos en donde hemos visto noticias que hay muchas personas que han sido botadas a la fuerza a la calle por falta de pagos, ¿no? O sea, la informalidad genera una serie de vicios y genera una serie de problemas que creo que como sociedad poco a poco tenemos que enfrentar. Siguiente, por favor. ¿Qué tipo de vivienda se va a alquilar hacia adelante? Pues en las mismas condiciones que antes, probablemente, cuando hablaba del mercado de vivienda en general. Viviendas con condiciones de salubridad más adecuadas, edificios con áreas comunes más amplias para no necesariamente tener que tener contacto físico con las personas por el miedo al contagio, ascensores probablemente más amplios, o se va a tener que regular los ascensores con el uso de una sola persona. El alquiler y las exigencias de vivienda en departamentos, por lo menos, va a tener una gran variación a la luz del impacto que ha tenido el COVID y de las nuevas exigencias que ha generado justamente para evitar ser contagiado. Esto generó un gran cambio en el mercado en general. Un ejemplo de ello es el Hotel Casa Andina. Hace unos días el Hotel Casa Andina compartió en todas sus redes sociales que ha girado su negocio. Ya no solo va a alquilar habitaciones diarias, sino ha hecho una oferta de alquiler de habitaciones del hotel a un costo mensual. Y en las redes sociales está, el costo mensual de una habitación del Hotel Casa Andina es $700. Así que si alguien quiere alquilar una habitación del hotel por mes, ya se puede hacer. ¿Cómo va a responder el mercado ante esta oferta del hotel? Vayamos a ver, ¿no? Vayamos a ver cuántas personas están en capacidad de pagar $700 al mes y cuántas personas les parece interesante, probablemente un alto número le puede parecer interesante vivir permanentemente por lo menos algunos meses en un hotel. Vayamos viendo cómo yo espero que la iniciativa del hotel sea buena, yo espero que todas las iniciativas de vivienda funcionen. Es cierto que la coyuntura no es la adecuada, pero vayamos viendo. ¿Qué es lo que nos muestra la respuesta de Casa Andina? Que nos tenemos que reinventar, que tenemos que ser dinámicos para enfrentar la nueva situación y salir con nuevos modelos de negocio. Algunos piden subsidio a alquileres, ¿no? El Estado debe subsidiar los arrendamientos. Ya hay subsidios a alquileres, ojo. El Estado ya tiene un programa de subsidio de alquiler, el bono renta joven. El bono renta joven se aplica a jóvenes entre 18 a 40 años y subsidia parte del alquiler. El bono renta joven tiene dos componentes. Un componente que va mayoritariamente al pago de la renta del alquiler, donde la persona vive, y una parte del bono que va a un fondo de ahorro, a una cuenta intangible en donde se deposita durante los 5 años que dura el bono. Entonces, el Estado te paga parte de tu alquiler durante 5 años y te da un bono que lo tienes en una cuenta intangible durante 5 años. Pasados los 5 años, este bono, ahorrado en un banco, sirve como pago de cuota inicial para tu adquisición de vivienda. Con lo cual, este programa de subsidios tiene doble finalidad. Pagar tu alquiler y que de acá a 5 años tengas plata ahorrada para comprarte una vivienda nueva. ¿Cómo ha funcionado? Yo pensaría que todavía tiene mucho por mejorar. Uno de los grandes problemas que ha tenido para acceder a mayor público este programa de bono renta joven es nuevamente la informalidad de los alquileres.
Los propietarios que alquilan no quieren entrar al programa porque tendrán que declarar su alquiler y pagar su impuesto, con lo cual muchas personas no han podido ingresar porque su arrendatario no quiere ingresar al programa, porque no quiere pagar impuestos y no quiere que el Estado tenga conocimiento que tiene un negocio de alquiler. La informalidad entonces impide que este programa pueda acceder a mayor cantidad de gente. Es un problema entonces, tenemos que enfrentarlo. Y claro, un segundo tema que se está discutiendo, entiendo yo, es, ¿está focalizado bien este bono? ¿Está focalizado bien este subsidio? Porque claro, se destina a personas jóvenes, 18 a 40 años, en edad productiva, gente que trabaja. Hay algunas voces que indican que este subsidio se debería orientar también a personas mayores, o este subsidio también se debería orientar a personas en condiciones económicas D y E. Con lo cual, hay una discusión sobre la focalización del subsidio. Veamos si en los próximos días el Ministerio de Vivienda también da novedades sobre este programa. A continuación, por favor. Es lo que ya hemos conversado, cuáles van a ser las exigencias en los edificios, van a ser variadas, ¿no? Y nuevas. Limpieza, seguridad, nuevo tratamiento de áreas comunes, limitaciones a los visitantes. Ya la Junta de Propietarios en los edificios ha establecido que no deberían haber visitas, solo deberían ingresar en el edificio las personas que allí viven. Hay una serie de situaciones que se han implementado, ¿no? Y probablemente mientras dure la pandemia, estas situaciones se van a convertir en permanentes. Entonces, la oferta de alquiler y la oferta de adquisición de vivienda nueva, tanto vivienda como departamentos, tiene que tener en cuenta esta situación. El perfil de la persona que alquila y que adquiere vivienda va a ser distinto, porque va a tener exigencias nuevas. Y el que ofrece alquileres y vivienda va a tener que necesariamente tomar en cuenta este nuevo perfil. A continuación, por favor. ¿Qué situación se ha generado con el COVID? Problema de pagos en los arrendamientos, ¿no? La gente no está trabajando, ha tenido problemas para pagar. A continuación vamos a conversar un poco de eso, ¿no? Dificultades, incertidumbres en el pago de arrendamientos en locales comerciales. Y bueno, en esta parte ya entramos al mercado de retail. El mercado de retail ha tenido una dinámica muy afectada, ¿no? Evidentemente por el COVID. Los centros comerciales no han funcionado, solamente pueden funcionar supermercados, bancos, farmacias. La mayoría de negocios está cerrado. No han podido operar. Está completamente paralizado gran parte del sector retail. El sector retail es uno de los que más surge a reinventarse, ¿no? Las ventas van a tener que ser electrónicas, mucho delivery. Cuando se reabran los centros comerciales va a haber mucha disminución de aforos, probablemente se modifiquen los horarios. Hace unos días ya salió la directiva, el protocolo para la venta electrónica. Y las exigencias que hayan establecido también han generado mucha discusión, ¿no? ¿Quiénes van a poder hacer venta electrónica? Empresas que tengan por lo menos 2 locales y empresas que acrediten ventas de más de 3 millones de soles. Con lo cual, medianos negocios, ni siquiera pequeños, medianos y pequeños negocios formales no van a poder hacer de momento, por lo menos de manera formal, venta electrónica. Si es que tienen menos de 3 millones de soles en venta el año pasado, ¿no? O sea, hay mucha discusión sobre la regulación sectorial. Y en el tema de retail también hay mucha discusión, sobre todo con esta directiva de venta electrónica, que afecta mucho a la mediana y sobre todo a la pequeña empresa. ¿Quiénes pierden más con esta situación? Y sobre eso también es bastante claro. Los restaurantes han perdido mucho, los cines han perdido mucho, no se sabe cuándo van a poder funcionar, y las tiendas de moda. ¿Quiénes más o menos se han mantenido en la crisis? Los supermercados y las farmacias, ¿no? Porque la gente sigue comprando alimentos y la gente necesariamente sigue comprando medicina. El sector va a tener que cambiar mucho, ¿no? Y vamos a ver qué tan dinámico. Yo entiendo que la mayoría de operadores del retail está siendo muy dinámico en el cambio y ya está a la espera de tener una fecha próxima de apertura y de inicio de actividades. Le vamos a ver cómo se va dando eso. A continuación, por favor. Oficinas y coworking, muy afectado, ¿no? Las personas van a trabajar en sus casas, de tal forma que las personas o empresas que alquilaban espacios de oficina también van a tener que reinventarse, también van a tener que modificar su oferta, porque grandes empresas que alquilaban gran cantidad de espacios para oficinas, ya esta gran cantidad de espacio no va a ser necesitado, porque por lo menos durante unos meses la gente va a trabajar de sus casas. ¿Qué va a pasar con el mercado de oficinas? Va a tener lamentablemente un problema de crisis durante algún periodo y necesariamente se va a tener que reinventar.
La gente ya no va a necesitar, por lo menos por algunos meses, muchas oficinas, mucho espacio en oficinas, porque la gente va a trabajar de sus casas. ¿Qué va a pasar con los alquileres? A continuación lo vamos a conversar. Si se paga, no se paga, qué problemas se van a generar. A continuación, por favor. La anterior, creo que hay una anterior, porfa. Así es. Municipios. Para cerrar este rapidísimo análisis sectorial, un actor fundamental van a ser los municipios, para otorgar permisos adecuadamente, para otorgar permisos con rapidez, para hacer fiscalizaciones adecuadas. Y ahí permítame dar algunas cifras. Al 2019 en el Perú existían 196 municipios provinciales y 1.678 distritales. Más de 1.800. Aproximadamente entre el 20 y 25% tenía planes urbanos aprobados o planes de ordenamiento territorial, con lo cual la normativa urbanística de crecimiento era inexistente en la gran mayoría de municipios. Entonces, no se sabía cuál era la visión de crecimiento de la ciudad. Muchos planes urbanos probablemente tengan muchos defectos, pero por lo menos ya sabemos hasta dónde quiere caminar ese distrito o provincia. La mayoría no lo tiene, con lo cual no sabemos cuál es la visión de ese distrito a 5, a 10 años, hacia dónde deben crecer las industrias, el comercio o cualquier otro tipo de actividad. Hay una gran carencia de planes urbanos. ¿Qué vamos a necesitar de los municipios ya a partir de unos días, cuando se reinicien las actividades? Gobierno digital, que los trámites se puedan hacer en línea. Y yo me hago una pregunta, de los 1.800 municipios, ¿cuántos están en capacidad de tener gobierno digital eficiente? Y yo ahí soy de momento muy pesimista. Yo diría que muy pocos. Yo diría que probablemente de los 1.800 no más de 100. Esperemos que en los próximos días esta gran deficiencia en gobierno digital sea inmediatamente subsanada. Hay mucho por hacer ahí, no solo en los municipios, sino en todo el Estado en su conjunto, pero el gobierno digital se vuelve fundamental. Los trámites de licencia de edificación, habilitación urbana, licencia de funcionamiento, certificado de seguridad en edificaciones, tiene que ser digital y tiene que tener una pronta respuesta. Vamos a ver cómo evoluciona eso en el tiempo. Tratemos de ser un poco más optimistas y confiemos que la mayoría de municipalidades prontamente se adecue a una adecuada actuación digital. Esperemos que así sea. ¿Cuántas están en capacidad de gobierno digital? Muy poco. ¿Cuántos están en capacidad de fiscalizar adecuadamente? ¿Y qué quiere decir fiscalizar adecuadamente? No hacer observaciones sin sentido a las obras de construcción, no clausurar negocios, más aún en esta etapa de tanta emergencia, por exigencias inadecuadas y irrazonables. Todos estamos de acuerdo, creo yo, que las normas deben cumplirse, pero las normas deben ser razonables. Y la actuación de la administración tiene que ser completamente limitada por el principio de legalidad. Y sobre todo por un principio de razonabilidad, que yo creo que es tan importante como la legalidad. Tenemos que ser razonables. Y esperemos que las municipalidades funcionen en esa línea. Van a tener que, claro, los protocolos de seguridad que deben cumplir todas las empresas van a ser fiscalizados por distintas entidades. Ministerio de Salud, SUNAFIL va a seguir fiscalizando las condiciones de trabajo y el municipio también va a fiscalizar. Entonces, confiemos que todos los municipios sean razonables en el cumplimiento de su labor de fiscalización, que no haya una sobreexigencia. Todos estamos de acuerdo que lo primordial es cumplir condiciones de seguridad para reducir el contagio, pero seamos razonables en ese nivel de exigencia. Confiemos que así va a ser. Confiemos que la economía poco a poco se va a ir reactivando. A continuación, por favor. Y para cerrar mi parte, vamos a entrar rápidamente a la tercera parte. ¿Qué pasa qué pasó con los alquileres, no? ¿Se tiene que pagar? ¿No se tienen que pagar? La pandemia y esta situación tan incierta que ha generado el COVID-19 me autoriza a no pagar mi renta de alquiler, y sobre eso brevemente yo voy a compartir algunas ideas, ¿no? Los abogados hemos hecho un profuso debate del tema, páginas escritas y mucha discusión. Yo voy a tratar de ser bastante breve y puntual en esta situación. ¿Qué es un contrato de alquiler? Es un contrato en el cual yo cedo un bien a cambio del pago de una renta mensual. Cedo mi casa, cedo mi oficina, cedo un local comercial para que otra persona ejecute alguna actividad allí. En la vivienda viva, lo utilice como morada, como vivienda, y en la oficina trabaje y en un local comercial desarrolle una actividad de negocio. Con lo cual,
¿qué tienen todos en común? Yo cedo un bien a cambio de una renta mensual. Ese es el arrendamiento. A continuación, por favor. Por la naturaleza del uso, creo yo que sí vale la pena establecer ciertas diferencias. Alquiler de vivienda. Yo alquilo una vivienda o un cuarto o una habitación o un departamento para que la persona viva allí. Durante el COVID-19, la gente ha podido seguir usando el bien, ha podido seguir usando la vivienda. En la mayoría de casos sí. Las personas siguen viviendo en los departamentos o en los cuartos o en las casas que tienen alquiladas. ¿Siguen utilizándolo? Sí. ¿Se siguen beneficiando con la prestación? Absolutamente sí, porque siguen viviendo ahí. El COVID las ha generado una condición económica peor que antes, probablemente en la mayoría de casos también es sí. ¿Eso debe justificar el no pago del arrendamiento de vivienda? La respuesta es no. Legalmente no hay ninguna norma que justifique el no pago de arrendamientos de vivienda o que establezca alguna posibilidad de que unilateralmente el arrendatario no pague. Sin embargo, una serie de principios jurídicos, buena fe contractual, principios de solidaridad general que se deben implementar, pueden motivar a las partes a negociar el contrato de alquiler. Negociar. Tiene que haber un acuerdo entre el arrendatario y el arrendador para modificar las condiciones de pago. Mi esposa, por ejemplo, tiene un pequeño departamento en alquiler y hemos llegado a un acuerdo para modificar sustancialmente la renta de alquiler mientras dure la emergencia o eventualmente diferir el pago para los meses posteriores. Eso hemos negociado, eso es lo que ella ha negociado. Yo creo que la circunstancia puede justificar una renegociación del contrato, pero vuelvo a decir, eso es voluntad de las partes. No hay ninguna ley que lo obligue. Probablemente la condición actual sí genera una situación que amerite la renegociación, pero vuelvo a decir, acuerdo de partes. Las partes se tienen que poner de acuerdo. Alquileres de vivienda. Alquileres del local comercial. Ahí la situación, creo yo, es un poco diferente. Yo para qué alquilo un local comercial? Para funcionar mi negocio. Al día de hoy, ¿funciona el negocio? No funciona. ¿Es culpa del arrendatario? No es culpa del arrendatario. ¿Utiliza el bien? Bueno, tiene sus cosas allí. Si es un restaurante, tiene su mesa, su cocina, su refrigerador allí. Si es un local comercial, tiene sus zapatillas y su ropa allí, pero no puede operar, porque está prohibido por disposición estatal operar. Entonces, en el fondo, lo está utilizando solo como almacén, pero no puede funcionar. ¿Es culpa del arrendatario? No. ¿Es culpa del arrendador? No. Pero sin lugar a dudas, la finalidad del negocio, que es, o la finalidad del contrato, que es tener un negocio operativo, no se da. Ahí hay discusión jurídica, los abogados muchas veces no nos ponemos de acuerdo en estos temas, pero pienso yo que en esta situación sí hay mayor sustento legal para poder discutir jurídicamente la posibilidad de que haya una renegociación del contrato de alquiler. Y trato de ser más claro aún. En el contrato de alquiler de vivienda depende completamente de la voluntad de las partes. En el contrato de alquiler de oficinas y de locales comerciales hay ciertas instituciones jurídicas, fuerza mayor, excesiva onerosidad de la prestación, que en algunos casos hay que en estas situaciones evaluar caso por caso, porque cada contrato puede tener especificaciones distintas. En muchos casos, estas instituciones, fuerza mayor o excesiva onerosidad de la prestación, pudiera justificar que haya, por ejemplo, una reducción en la renta o pudiera justificar que se renegocie para que el pago de la renta se difiera para meses posteriores. Vuelvo a decir, en este tipo de contratos la clave, y en todos los contratos, es primero revisar cómo lo han regulado las partes, porque probablemente en algunos contratos de negocios comerciales sí hayan cláusulas que regulen esto. Estoy seguro que casi ningún contrato, o probablemente ningún contrato, se haya supuesto en el supuesto de esta pandemia, porque hace dos meses nada más, en el Perú era inimaginable pensar en la situación en la que estamos, pero probablemente hay algunas luces en el contrato que permitan regular esto. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que ver? El contrato. En los locales comerciales, más allá del contrato, si el contrato no lo regula, hay algunas instituciones que pudieran hacernos pensar y sostener
que sí el derecho le puede otorgar algunas herramientas a quien arrenda un local comercial y a quien arrenda una oficina para tener alguna posibilidad mayor de poder exigir una renegociación. ¿Cuál es nuestro consejo? En todos los casos, renegociar. Porque si no nos ponemos de acuerdo, y yo creo que hay un fuerte incentivo para ponernos de acuerdo, lo que va a pasar es que nos vamos en un litigio judicial, que no combina a nadie. ¿Cuánto demora un proceso judicial en el Perú? Y probablemente alguno de los asistentes ha tenido la mala suerte de participar en un proceso judicial. 2, 3, 4, 5 años, en algunos casos 7 años. Entonces un proceso judicial no combina a nadie. Hay que tratar de evitar los procesos judiciales en la medida de lo posible. Tengo muchos amigos procesalistas, pero yo creo que ellos comparten conmigo la opinión de que hay que tratar de introducir la litigiosidad. Y en ese sentido, la negociación es el mecanismo fundamental. Me queda absolutamente claro que no siempre va a ser posible negociar. Me queda absolutamente claro que no siempre vamos a llegar a acuerdos satisfactorios para las dos partes, pero hay una necesidad e incentivo de que las partes se pongan a negociar, tanto en vivienda como en locales comerciales como en oficinas. Para cerrar este tema, en vivienda enteramente depende de la negociación, porque la persona sigue usando la vivienda. En negocios comerciales y oficinas la situación cambia un poco, porque el arrendatario no puede usar ni la oficina ni el local de alquiler. Y a partir de ahí hay una imposibilidad en la finalidad esencial por la cual se contrató, usar la oficina y usar el local comercial. A partir de allí, vía interpretación de fuerza mayor o excesiva onerosidad de la prestación, los abogados no estamos de acuerdo si ambas se aplican, si se aplican a todos. Es una situación que, vuelvo a decir, se tiene que evaluar caso por caso. Hay mayor posibilidad de negociación. Si no hay acuerdo, se van a tener que ir a un proceso judicial o a un arbitraje, si está pactado el arbitraje. Igual eso genera muchos costos, mucha demora. Yo esperaría que en esta situación la voluntad de las partes para negociar sea mucho mayor. Y voy a mi última lámina, que de alguna forma me da la razón. Vamos, porfa, de frente a la última, Rubén. Sí, la siguiente. ¿Cómo ha respondido? No, la anterior. ¿Cómo ha respondido el mercado, por lo menos de retail, ante esta situación? La mayoría de operadores comerciales unilateralmente, dada la situación, exoneró o redujo enormemente las rentas. Mall Plaza exoneró el pago de la renta mensual, de la renta mínima mensual, a todos los arrendatarios de su centro comercial. Mall Aventura exoneró del pago a los arrendatarios que han mantenido buen comportamiento en sus pagos. Es decir, exoneró el pago a los que pagaban puntual. Open Plaza exoneró totalmente el pago de renta a los locales que no podrán operar. Con lo cual, estos tres operadores dieron un mensaje claro. Si tú eres mi arrendatario, en esta circunstancia, no te voy a poder cobrar, no te voy a cobrar. No es tan irrazonable pensar que el arrendador tiene que entender esta situación y ser flexible en la exigencia de pago. Plaza San Miguel, Larcomar y Megaplaza, por lo menos cuando inició la pandemia, no he podido acceder a información más reciente, se pronunciaron exonerando el 50% de la renta mínima. Con lo cual, por lo menos en el mercado de retail, la gran mayoría, o creo que casi todos los centros operadores comerciales, tuvieron como decisión no cobrar la renta de alquiler. Porque evidentemente esa exigencia, cuando el negocio no se ejecuta, es difícil de hacer. Yo me quedo en esta parte, espero que la exposición en algunas personas haya servido para aclarar algunas dudas. Dejo a Rubén Quevedo que va a hablar sobre algunos proyectos legislativos que hay en el Perú y sobre algunas medidas legislativas que hay en otros países, y luego pasaremos a las preguntas que tuvieran a bien presentar. Muchas gracias y nos vemos a continuación en la ronda de preguntas. Los dejo con Rubén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, a mí me toca ver el tema de las legislativas peruanas, dar unos comentarios respecto a las propuestas legislativas de otros países y así, ¿no? Entonces, para empezar, agradezco por la oportunidad de poder discutir sobre los temas de alto, y es importante también hacer un análisis transversal como lo ha hecho Franco respecto a los distintos sectores del sector inmobiliario. En ese sentido, yo solamente haría dos precisiones, dos acotaciones adicionales de las que ha hecho Franco.
informalidad como consecuencia de la necesidad de regular y seguir regulando y ver qué soluciones damos, y como un mensaje adicional, tratar de que las regulaciones que tengamos sean efectivas, tomando en cuenta justamente este panorama de informalidad, ¿no? Entonces, de esa manera y en ese contexto, el último mes, las dos propuestas legislativas que vamos a discutir en el momento. La primera fue la 4894-2020, que lo que propone es que se suspenda por 2 meses el cobro de la renta y que se prorratee posteriormente en los recibos siguientes, ¿no? Esto, en principio, también estuvo dirigido para el tema de los bancos, para el tema de los servicios, pero y también se lo dieron el tema de los arrendamientos, ¿correcto? ¿De dónde iniciamos? Desde el plazo en que se dio el estado de emergencia, ¿correcto? Una medida universal, digamos, para los contratos de arrendamiento, obviamente. La segunda propuesta legislativa fue la 004, que en verdad ya fue mucho más específica a los arrendamientos, porque así lo mencionan. Y en esta lo que hacen es especificar cuáles son los supuestos en los cuales se alzaría, en todo caso, la suspensión de la contraprestación, ¿correcto? Hay 3 supuestos que están presentados aquí en la lámina: arrendatario desempleado, arrendatario con sueldo reducido, arrendatario independiente con una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída de sus ingresos superiores al 40%. Para dar comentarios breves sobre opinión, claro, lo que estas dos normas es poner a lo que es la realidad, que en muchos casos han habido personas que han sido desalojadas de sus viviendas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque formalmente los contratos de arrendamiento, según el Código Civil, cuando se pacta renta mensual, establece de que si es que hay un impago de 2 meses y 15 días, procedería a la resolución del contrato y, bueno, estarían habilitados para poder luego hacer el desalojo correspondiente. ¿Cuál es el principal comentario a estas dos propuestas legislativas? Es que, claro, es loable, ¿eh? y yo defiendo eso, y es el primer punto que también Franco mencionó. Es importante también proteger el tema de los más necesitados, y en ese sentido, que las medidas que pueda tomar el arrendador, por ejemplo, el desalojo, no les afecten demasiado, y más en tiempos de coronavirus, ¿no? ¿Cuál es el detalle ahí? Es que, claro, los desalojos en realidad no van a ser efectivos hoy, y lo que está pasando es que no se llega a un punto con el tema, con este tema de la suspensión. Lo que va a pasar es que, y lo que está pasando es que a este sector al que se quiere, digamos, ayudar, el sector que es desalojado y probablemente ya está en las calles y es penoso, lo que está haciendo es que las personas no un contrato. Ahí es donde apunto con la primera acotación. La informalidad, en líneas generales, lo que hace es generar eso. No tener predictibilidad para saber si es que en la realidad se va a poner sentido en lo que quiere normal. Y segundo, porque cuando se va a querer demostrar el tema de los requisitos, los 3 supuestos que tenemos, va a ser complicado, ¿no? Y en la práctica, lo más peor es que si es que estas personas, las que se quieren proteger, que son las que tienen contrato, se les van a dejar de salir de las casas, lo van a desalojar. En la realidad, no. Las personas que se les desaloja por esta medida son personas que se ingresan a las casas, sacan en todo caso, los expulsan, hacen el lanzamiento extrajudicial, digamos, de la vivienda, ¿no? Entonces, como comentario frente a en ese contexto, es que en ambos supuestos, en el supuesto de locales comerciales, el supuesto de viviendas, que se propone el tema de la negociación, porque finalmente dentro del marco del propio mercado permite que se conserve una relación es de incertidumbre para el propio arrendador, que se propondría en algún momento o querría desalojar al arrendatario, porque solamente 2 opiniones. ¿Realmente es posible en este contexto alguien entre a tomar el departamento, con lo cual es una renta que no la iba a recibir y ya no la va a tener? Segundo, ¿seguro realmente arrendar a una persona en contexto? ¿Qué es lo que está pasando? De que es muy probable que las personas necesariamente vayan a cumplir con el mismo. Entonces,
a mi parecer, las normativas que están no estarían siendo efectivas, ¿correcto? Eso tiene un poco de con lo que la semana pasada la ministra de Economía dijo o se dejó entender respecto a los proyectos legislativos, que es que se han enfriado un poco, ¿no? Porque no ha habido mayor momento, y es que también sugirió que tomemos con calma el tema de los arrendamientos. Eso respecto a ello. Ahora, frente a la situación o no de que el Estado puede legislar o no, bueno, ya lo ha estado haciendo. Legislar me refiero al ámbito privado, porque es uno de los cuestionamientos también que se hace, ¿no? Si es que debería entrar o no la esfera jurídica de las partes para poder regular qué pasa en la suspensión. Ya lo ha estado haciendo el Estado, ¿no? Lo ha hecho en todo caso en el ámbito laboral con el tema de la suspensión perfecta. Lo ha hecho también en el tema de los servicios básicos, porque también han habido situaciones en las que se suspenden los pagos de luz y agua, ¿no? Entonces, bajo esa premisa también el Estado sí ha tenido esa posición. Esa básicamente es la posición que se presenta, y si se ve la negociación entre las partes es lo mejor, ¿correcto? Como medida. Luego, ya para cerrar la presentación, hemos revisado y vamos a ver rápidamente los supuestos de regulación en el extranjero que se ha dado sobre el tema de arrendamientos, ¿correcto? En Ecuador, las personas no podrán ser desalojadas por no pagar arriendo durante el confinamiento establecido por el gobierno para combatir la pandemia. Los inquilinos no podrán ser desalojados hasta 60 días después de terminar este periodo de emergencia, y adicional, claro, deberán pagar por los 20% de arriendo. Situación más o menos parecida a la que se plantea, ¿no? Está la situación de Venezuela, en la que se da la suspensión del canon de arrendamiento de renta mensual de inmueble y uso comercial. En Argentina igual, muy parecido, y en España, ¿correcto? En España, bueno, reducir la renta a la mitad por un máximo de 4 meses de renta, conceder el plazamiento de pagos, y se prevé escenario en el que las partes se pongan de acuerdo en otros términos, ¿correcto? Entonces, no necesariamente podríamos decir que son aplicables al supuesto específico en Perú, pero digamos, los elementos de análisis son los que hemos presentado anteriormente, en donde nosotros lo que sugerimos es que en todo caso se invite a negociar a efectos de que el propio mercado resuelva las complicaciones, ¿no? Sería eso. Perfecto, muchas gracias Franco y Rubén por la exposición. Tenemos algunas preguntas por parte del público que quisiéramos de repente responder para poder cerrar esta parte. Nos preguntan si tienen arrendado un bien inmueble y desean suspender el contrato porque no tienen efectivamente dinero para pagarlo, el arrendador puede cobrarse se cobra la garantía, pero necesitan pagar algo más, o solo con el cobro de la garantía se podría suspender el contrato. Claro, entiendo que la pregunta está referida al alquiler de vivienda. Y como mencioné en la exposición, en el alquiler de vivienda, si se mantiene el uso, no habría ningún sustento adicional para pretender el no pago, más allá de la negociación de las partes. Luego, cuando uno alquila vivienda, normalmente da 1 o 2 meses en garantía. Es posible que esa garantía se impute como pago por el tiempo de meses o 2 meses que se deje de pagar, sin lugar a dudas. Las partes pueden pactar eso. Sí es posible que la garantía sirva como mecanismo de pago de 1 mes de renta. Entonces, si las partes están de acuerdo, eso se puede pactar, sin lugar a dudas. Luego, si yo tengo 1 mes de garantía y he dejado de pagar 2 meses, pues sin lugar a dudas tendré 1 mes que deberé, y sobre ese mes las partes se tendrán que poner de acuerdo si se cobra de manera total o hay una disminución o se proyecta un plazo adicional para el pago. Es voluntad de las partes. Perfecto. En esta negociación, justamente en línea de lo que acaba de mencionar, esta negociación se tendría que poner por escrito, se tendría que hacer un nuevo contrato, y en todo caso se tendría que poner alguna cláusula relacionada al COVID por un tiempo determinado, o cómo se haría esta negociación. Claro, ¿cuál sería un modelo típico de negociación? No quiere decir que todos lo tomen, ¿eh? Pero las partes podrían pactar. Si el contrato de alquiler, la renta era 1.000, podríamos ponernos de acuerdo, qué sé yo, en que rebaje a 800 soles, porque si yo soy el propietario, puedo ser consciente que la otra parte no está en las mismas condiciones económicas. Vuelvo a decir, eso es completamente negociado entre las partes. Y si yo soy un propietario que no quiere bajar el precio, probablemente me puedan tildar de mala persona.
O quizás no, porque quizás yo necesite esa plata para vivir, porque yo vivo del alquiler. Con lo cual, lo que quiero transmitir es que la situación es muy variada. Acá no hay una parte fuerte ni hay una parte débil. Yo siempre he pensado, hasta antes del COVID, y creo que lo sigo pensando, que más bien en un contrato de alquiler de vivienda, la parte débil es el arrendador. Porque el arrendador, para desalojar a aquel arrendatario que no paga en el Perú, vía un proceso de desalojo se demora 5 años. Con lo cual, no necesariamente el arrendatario es el más débil, sobre todo en el Perú. Luego, ¿cómo se renegocia el contrato? Al día de hoy no podemos ir a una notaría, con lo cual no puede haber un contrato con firmas legalizadas. Bastaría, creo yo, un modelo de contrato que se envíe vía correo electrónico y que la otra parte manifieste su aceptación. Y cuando digo contrato no quiero decir necesariamente un documento formal, sino que estén claramente establecidas las condiciones. ¿Te rebajo la renta, sí o no? ¿Te rebajo la renta? ¿En cuánto? ¿Te permito que me pagues en un paso posterior? ¿En cuánto? ¿En un mes, en 2 meses o en 3 meses? ¿Te voy a cobrar este mes con la garantía? Que diga claramente que las condiciones que voy a modificar, monto de la renta, plazo de pago, garantía, estén claramente expresadas y que la otra parte la acepte. Sin lugar a dudas, con la pandemia basta un correo electrónico, pero lo que es fundamental es que la manifestación de voluntad esté claramente expresada para que luego no haya discusión. Y sin lugar a dudas, una vez que haya servicio notarial, lo más recomendable es que esa modificación al contrato por lo menos sea llevada al notario para que la firma se legalice, por lo menos. Perfecto. Entonces lo importante es que todo esté claro y todo esté por correo para que quede algo para sustentar las decisiones que han tomado. Absolutamente, así es. Perfecto. Tenemos una última pregunta, ya estamos con el tiempo. Nos hablan sobre la reactivación de labores de los proyectos inmobiliarios, comprende también la atención al público mediante sus oficinas y salas de venta. Es decir, ¿las empresas de corretaje inmobiliario también van a poder reiniciar las actividades? Mira, tengan en cuenta que la resolución ministerial ha salido hoy, no la he podido leer en su extensión. Yo por sentido común pensaría que sí, pensaría que las actividades de construcción no tendrían sentido que se reinicien si las labores de corretaje no se reinician de la misma forma, porque son actividades complementarias. Yo construyo para vender y mi herramienta de venta es el corretaje. Mi respuesta en principio sería, es lógico que sí, habría que revisar la resolución ministerial. De hecho, durante la pandemia, muchas empresas de corretaje han seguido operando vía redes sociales, es decir, hay muchos corredores que han seguido trabajando mediante herramientas tecnológicas y claramente no había ningún impedimento para que ello no se haga. Lo que estaba prohibido es que la gente salga a la calle y visite los proyectos, pero vía internet muchos han seguido trabajando. Muchos van a seguir trabajando de esta forma porque, claro, el modelo de trabajo del corretaje se va a tener que cambiar porque probablemente mucha gente no necesariamente vaya a visitar el proyecto, sino va a necesitar fotografías, videos, información para que desde su casa lo aprecie. Y probablemente por ese lado también ese modelo de negocio va a tener que cambiar. Perfecto. Para ir ya cerrando, se ha hablado de situaciones donde existe un contrato de alquiler vigente, pero ¿qué pasa con las personas que necesitan rentar una vivienda en este momento recién? ¿Existen modelos de contrato que permitan usar el uso del bien post-cuarentena durante este tiempo? Ya que, como mencionan, no tenemos las notarías ahorita abiertas. Sí, algo importante que creo que es un mensaje que todas las personas deben tener claro es un contrato para que exista, salvo que la ley requiera alguna formalidad especial, puede ser incluso verbal. Evidentemente un contrato verbal no me da seguridad, porque claro, yo si soy una persona que no tiene palabra, luego me puedo desdecir. Entonces, por lo menos tiene que ser escrito. Un contrato escrito ya recoge de manera más exacta la manifestación de voluntad de las partes. Un contrato escrito y aceptado, ¿no? Firmado. En este momento bastaría un correo electrónico para dar aceptación. La ley establece algunos contratos específicos que sí requieren actuación del notario. Por ejemplo, la hipoteca, ¿no? La hipoteca sí se tiene que elevar a escritura pública necesariamente y se tiene que escribir en registros públicos. El testamento también tiene que ser por escritura pública en alguna de sus modalidades. Entonces, no todos los contratos requieren intervención notarial. Sin embargo, por seguridad jurídica es mejor
es recomendable que intervenga el notario. En un contrato de alquiler es mejor tener con firmas legalizadas. Hay algunas leyes de desalojo que exigen la intervención notarial para acogerse a procedimientos, entre comillas, más expeditivos. Y digo más expeditivos porque igual siguen siendo muy largos en el Perú, o sea, sigue siendo muy difícil para desalojar. Yendo a la pregunta en concreto, ¿cómo puedo firmar un contrato al día de hoy? Por correo electrónico. Envío el documento y le digo a la otra parte, ¿aceptas o no aceptas? Y si acepta, para mí, claramente la manifestación de voluntad está cerrada. ¿Te pueden firmar contratos de alquiler al día de hoy? Sí. ¿Te puede entregar el bien el día de hoy? No hay ninguna norma expresa, pero yo creo que por el sentido de la cuarentena no se podrían entregar, por ejemplo, si yo quiero alquilar mi departamento, la Junta de Propietarios de mi edificio lo ha prohibido, porque no pueden ingresar nuevas personas a mi edificio. Y eso es lógico, ¿no? Porque lo que se busca es evitar la posibilidad de contagio. Entonces, ¿se puede entregar un departamento en alquiler el día de hoy? Yo pensaría que bajo la lógica de la cuarentena no se debería, porque eso implicaría que una persona de otro lado ingrese al edificio y genere mayor índice de riesgo para el contagio del coronavirus. Por sentido común, y de hecho muchos edificios así lo han establecido la Junta de Propietarios, se impide el ingreso de nuevas personas. Esa limitación es razonable, yo creo que en tiempos de coronavirus es muy razonable, y yo creo que los propietarios deberían aceptarla. Entonces, mi respuesta es, si se puede firmar contrato de alquiler, la entrega es muy difícil poder sostener que se pueda hacer en estos momentos. Claro, perfecto. Bueno, con esta pregunta creo que vamos a dar por finalizado el evento del día de hoy. Muchas gracias nuevamente, Franco y Rubén, y gracias a todos por participar. Sería hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho.